portador de su palabra y su presencia. Con el pastor Ernesto Solís. Vamos a escuchar la palabra de Dios el día de hoy. Y lo invito ahí al Evangelio según San Mateo, en el capítulo 9, verso 35. Dice la escritura: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Amén. Hermano, vamos a orar. Bendito Dios y Padre eterno, te damos gracias, Señor. Una tarde más delante de tu presencia, Señor. Pedimos que tu Santo Espíritu esté con nosotros, bendito Dios, en esta tarde. Que tu palabra nos guíe, nos enseñe, Señor, nos exhorta, nos corrige, Señor, en esta tarde. Pedimos que tú estés con nosotros, bendito Dios. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, bendito Dios. Tomen su lugar, hermanos, ahí glorificando al Señor Jesucristo. Amén. Hermano, yo le quiero hablar. Este tema le he titulado aldea o reino. Aquí podemos ver, hermano, en la escritura nos narra que Jesús recorría las ciudades y aldeas para poder predicar el evangelio de Jesucristo. Amén. La visión, hermano, la visión que usted tiene como hijo de Dios es el arma más poderosa que podemos tener de parte de Dios en nuestras vidas. Amén. Es uno de los elementos más importantes que cada cristiano debemos de tener, hermano. Ya que si no tenemos visión, no vamos a tener claro nuestro destino y nuestro propósito. Si usted no tiene clara la visión como hijo de Dios, no va a tener claro su propósito, tampoco su destino, hermano. Vemos que Jesús, aquí en el Evangelio nos cuenta que Jesús tenía clara su visión. Su visión era una visión del reino, hermano, y vemos que era clara, que tenía un inicio pequeño. Según Mateo, en el capítulo 13, allí avance un poco más su Biblia. Mateo capítulo 13, versículo 31 y 32. Vamos a ver cuál era la visión que Dios tenía, hermano. Dice la palabra de Dios. Otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Amén. Jesús, hermano, tenía muy clara la visión del reino, ¿verdad? Él nos está diciendo, hermano, que la visión de Dios empieza con algo pequeño, pero como va pasando el tiempo, hermano, la visión de Dios nos lleva a tener propósitos, nos lleva a tener metas para ir creciendo. ¿Cuántos quieren, anhelan o desean crecer en la visión de Dios, hermano? Amén. La iglesia primitiva comenzó de esta manera, hermano. Comenzó con un pequeño grupo de 12, dice la escritura. Jesús le dijo: reúnanse, y esos 12 reunieron a más, y dice la escritura que fueron alrededor de 120 y recibieron el Espíritu Santo. Y luego Pedro predicó, hermanos, y ¿cuántos se convirtieron? Como 3,000, dice la escritura. Y después de eso siguieron predicando, hermano. Ya no eran 3,000, sino aquella visión del reino de Dios
creció, hermano, de tal manera que Pablo y Silas y otros hermanos salieron a predicar el evangelio, y dice que todas las ciudades recibieron la visión del reino de Dios. ¿Cuántos pueden darle fuerte el aplauso a Dios por esto, hermano? La palabra de Dios se extiende, hermanos, por todas partes. Pero, hermano, yo quiero decirte que lamentablemente tenemos que tener la visión del reino de Dios. Pero para tener la visión del reino de Dios, tenemos que hacer a un lado la visión de aldea. Yo te quiero enseñar en esta tarde que a veces nuestra visión es de aldea. Esta es una visión, hermano, muy corta. La visión de la aldea es algo muy corta, de expectativas, de impactos. No permite que otros se desarrollen. Tú no te desarrollas ni dejas que otros se desarrollen. También, hermano, la visión de aldea no le preocupa por alcanzar al mundo. Amén. El vivir así, hermano, nos puede llevar a abandonar la visión como hijos de Dios en nuestras vidas. Vamos a leer Jueces capítulo 5 verso 6 y versículo 7. Podemos ver, hermano, que como hijos de Dios estamos en riesgo. Si tu visión es de aldea, estás en peligro. Dice la escritura: en los días de Samgar, hijo de Anar, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído hasta que yo, Débora, me levanté como madre de Israel. Hermano, cuando el Hijo de Dios tiene una visión de aldea, la palabra de Dios nos advierte que, ¿qué, hermano? Te quedas solo, te quedas sin la bendición de Dios, te quedas asolado, hermano. Cuando una iglesia no tiene el reino, la visión del reino de Dios, pero tiene la visión de aldea, hermano, su peligro es que muera. Padre Cristo. Pero yo quiero, hermano, motivarte a que identifiquemos la visión de aldea. Marcos capítulo 8 verso 26. Espiritualmente, hermano, vamos a analizar lo que es la visión de aldea. En este versículo dice la escritura: y lo envió a su casa, diciendo: no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Amén, hermano. Cuando Dios sana a este hombre, le prohíbe entrar a la aldea. Hermano, espiritualmente, cuando Dios nos sana de la enfermedad del pecado, nos advierte que no entremos a tener esa visión de aldea. ¿Por qué, hermano? ¿Cómo es una aldea? La aldea, hermano, en el tiempo que Jesús predicó, eran pequeños poblados donde vivía nada más un grupo de personas. Por lo general, hermano, era una familia grande o dos, o personas cercanas a ellos. ¿Qué quiero decirte, hermano? Que esto representa cuando las congregaciones inician su ministerio. Cuando tú, como hijo de Dios, inicias un ministerio en la congregación que busca un desarrollo delante de Dios. Amén. Pero hoy Dios nos enseña a ir dejando esa visión de aldea, hermanos, y crecer y convertirnos en una visión del reino. Yo quiero que le dé la gloria a Dios, hermano, en esta tarde. Aleluya.
Mira, hermano, rápidamente te voy a dar algunas referencias de algunas aldeas que habla la Escritura y que nos advierte el Señor que no caigamos en eso para crecer. ¿Cuántos quieren ser bendecidos de parte de Dios? El mundo, el hombre busca ser bendecido de Dios, hermano. Las iglesias buscamos que Dios nos bendiga, pero Dios dice: no entres a la aldea, no entres a esa visión de aldea. Juan capítulo 7, verso 42. Amén. ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Aquí nos habla de ¿cuál aldea? La aldea de Belén, hermano. Una aldea, dijimos, que es alguien que se limita a un grupo pequeño, hermano. Y cuando el cristiano, la iglesia entra a Belén, hermano, son iglesias que únicamente se preocupan ¿por qué? Por predicar el evangelio. A ellos no les interesa otra cosa más que testificar del evangelio de Cristo. No les importa hacer misericordia, no les importa hacer un gran culto para adorar a Dios. Su visión no es ir a ayudar al necesitado, a la viuda. Su visión, hermano, no es extender un gran templo donde la gente pueda reunirse. Quien entra a Belén, nada más su visión es predicar el evangelio de Cristo, hermano. Eso es estar o tener una visión de aldea. Hermano, creyentes que se mueven en la humildad y sencillez, escúchame bien. ¿Qué quiere decir? Que se decía que el Hijo de David, aquel Cristo que iba a venir, iba a ser humilde y sencillo de corazón. Pero el que entra a la aldea de Belén, hermano, yo quiero decirle que no busca prosperar su ministerio, no busca prosperar su vida en su ministerio, hermano, ni en su vida personal. Su visión es muy corta y se dedica únicamente a predicar el evangelio de Cristo, y para él no existe la prosperidad. Juan capítulo 11, versículo 1. Dice la Escritura: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermano. Aquí nos está hablando de la aldea de Betania. ¿Qué representa, hermano? Aquel cristiano, aquella iglesia que se dedica a discipular. A ellos tal vez no hay más importancia para el evangelismo o la convivencia o la misericordia. Ellos, su visión únicamente es, hermano, el discipulado de Cristo. Ellos no se quieren dedicar a otra cosa, hermanos. Los que tienen visión de aldea, de Betania, ellos, hermano, ministran únicamente a los hermanos que están en la iglesia, a los que son miembros de la congregación. Se sientan en esperar a que Cristo venga por la iglesia, hermanos. ¿Por qué? Porque Betania representa, hermano, que Lázaro, cuando muere, dice la Escritura que María y Marta se sentaron a esperar que Jesús llegara a hacer el milagro. Quien está en Betania, hermano, no se esfuerza por trabajar en otras áreas, únicamente se conforma con decir: yo y mis hermanitos nos predicamos entre nosotros, nos ministramos y esperamos que Cristo venga por la iglesia. Ese es tener visión de aldea, hermano, una visión corta. Lucas capítulo 9, verso 52. La tercera aldea que vamos a estudiar.
Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Hermano, ¿qué quiere decir? Que cuando Jesús manda a la aldea de los samaritanos a invitarlos, ellos rechazaron la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? Tener la visión de aldea, hermano, es aquel cristiano o aquella congregación que no es apto o no tiene el conocimiento o no es capaz de recibir el mensaje de parte de Dios. Dios quiere hablar en su vida, Dios quiere tratar en la iglesia, pero estos rechazan al profeta o el mensaje que Dios quiere para ellos. Cuando el Señor envía a alguien, hermano, para darte una palabra de edificación y no la queremos recibir, amén. Por último, hermano, vamos a ver lo que es tener visión del reino. Dijimos que aldea es algo que te limitas a un grupo pequeño y sin ganas de crecer, hermano. Pero la visión del reino es muy diferente. Juan capítulo 3, versículo 3, vamos a leer. Evangelio de Juan capítulo 3, verso 3. Dice la escritura: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no quiere salir de la aldea no puede ver el reino de Dios. ¿Cuántos quieren salir de su aldea, hermanos? Yo en esta tarde yo le quiero decir: Señor, sácame de mi aldea, de mis limitaciones, de mi conformismo, y quiero conocer el reino de Dios. En esta noche, en esta tarde, el reino de Dios va a estar con nosotros, hermano. ¿En qué consiste un reino, hermano? Pues un reino es un lugar fuerte, cercado de murallas, escúcheme bien, baluartes, fosos y otras cosas que les da fuerza y fortificación a aquel imperio que está levantado en ese lugar, hermanos. Está rodeado por aldeas y ciudades en que el jefe de gobierno es un rey o es una reina. ¿Cuántos reyes o reinas hay en este lugar, hermano? Gloria a Dios. Hermano, se trata pues de una ciudad, de un reino. El que tiene la visión del reino pues es aquel que tiene la visión de conquista, hermano. Diga: visión de conquista. Tiene fortaleza, tiene ejército, hermano. Tiene todos los elementos y no se conforma con un grupo pequeño. Se conforma, hermano, con ir y ir a conquistar. Para crecer, para ir creciendo. Y su reino, hermano, se dice que en la antigüedad, cuando un imperio, cuando un reino conquistaba una ciudad o una aldea, aquella tenía que quitar su bandera y poner el estandarte de quien lo conquistaba. ¿Cuántos hemos sido conquistados por el reino de Jesucristo, hermano? Debes de derribar tu bandera y decirle: Señor, hemos sido conquistados por ti. Queremos ver tu reino sobre nosotros. Quiero decirte pues, hermano, según 1 Pedro 2:9, nos habla del reino de Dios. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermano,
así que cuando la palabra de Dios habla de nacer de nuevo, nos prepara a ti y a mí, a la iglesia, para ser rey con Cristo, hermano. Pero no en el cielo únicamente, sino también aquí en la tierra. ¿Para qué, hermano? Para que Dios pueda gobernar desde los cielos a través de nosotros. Por eso Pedro menciona y dice, somos linaje escogido. Dios nos ha elegido, hermano, para ir conquistar, dice la palabra, para llevar esa luz a las tinieblas, ir y conquistar y establecer el reino de Dios, extender el reino de Dios. Hermano, cuando analizamos la escritura, en otra ocasión, espero que Dios me permita hablarle de cómo se divide el reino de Dios. Amén. Pero rápidamente, cuando leemos las escrituras, podemos ver que el reino de Dios se divide en el reino de poder de Dios. Vemos que dice la escritura que por él todas las cosas fueron hechas. Y vemos cómo se manifiesta el reino de Dios con poder sobre la tierra. Ese poder creativo, hermano, cuando usted está enfermo y Dios pone su mano en su cuerpo y le ordena a la enfermedad que se vaya, hermano. Ese es el reino de poder. Cuando Dios ordena a los demonios que se vayan, hermano, ese es el reino de poder. Amén. El reino de la gracia, hermano. Usted y yo no debíamos de estar aquí, pero cuando somos convertidos, somos nacidos de nuevo, hermano, ahora pertenecemos a la gracia salvífica de Dios. Somos linaje de la gracia divina de Dios. Amén. Y el tercero es el reino de la gloria. Un día Cristo va a venir por nosotros, hermano. ¿Cuántos soñamos con esto? Y se va a terminar el reino de poder sobre la tierra. Se va a terminar, van a decir, el reino de poder ha terminado. El reino de la gracia ha terminado. Pero comienza, hermano, el reino de la gloria allá en los cielos. Dele la gloria a Dios. Dele la gloria a Dios. Aleluya. Hermano, el reino de Dios es un reino de conquista. Hebreos capítulo 11, verso 33. Hebreos es un libro que nos habla de la fe y de los hombres que a través de la historia tuvieron fe, hermano. Pero cuando vamos al versículo 33 dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas y taparon bocas de leones. El escritor a los hebreos, hermano, nos recuerda que los grandes hombres de la Biblia, los grandes hombres que hoy estamos reunidos en este lugar, hermano, usaron la fe como un arma para conquistar y tomar posición de las promesas de Dios. La fe siempre marcará la diferencia, hermano, entre derrotas y victorias. La fe siempre marcará la diferencia de aquellos que sigan viviendo, se conformen con vivir en una visión de aldea. A aquellos que queremos avanzar y queremos crecer y decirle a Dios en esta noche: Señor, pertenecemos a la visión de tu reino. Dale la gloria a Dios, hermano. Por fe en esta noche, hermano, nuestro reino es nuestro reino de conquista. Aleluya. Voy a ir cerrando el tema, hermano. Marcos capítulo 1, verso 15. Diciendo: el tiempo se ha cumplido
y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creer en el evangelio. Hermano, yo quiero decirte una noticia muy importante. Dios nos ha escogido, Dios te ha escogido. Dios ha llamado a esta hermosa iglesia como una extensión de su reino. La visión del reino comenzó en el cielo. El Evangelio de Juan capítulo 1 dice que aquella palabra o aquel verbo se hizo carne y se manifestó, hermano. El reino de los cielos se aproximó. He aquí el Juan el Bautista cuando predicaba: el reino de los cielos se ha acercado entre vosotros. Y Dios vino a establecer este reino, ese reino celestial sobre la tierra, hermano. Y hoy tú y yo nos hemos convertido en esa extensión del reino. Tu vida como hijo de Dios es una extensión del reino, hermano. Y si tu visión se limita a ser una visión de aldea, hermano, no le estás estorbando al pastor. Hermano, cuando tú no quieres trabajar en la obra de Dios, no estás estorbándole al líder, a la obra de Dios. Quiero que tengas bien entendido que estás estropeando el reino de Dios en la tierra. A veces creemos que el no trabajar en un ministerio en la iglesia es porque el pastor no nos cae bien, o el líder o el hermano, pero a él no le estás estorbando, le estás estorbando a Dios, al reino, porque estás limitando que el reino de Dios se extienda sobre la tierra. Cuando la iglesia no predica, hermano, limitamos el reino de Dios. Cuando la iglesia no ofrenda, no diezma, limitas el reino de Dios. Cuando la iglesia no hace misericordia, cuando la iglesia no adora a Dios, cuando la iglesia no ora por los necesitados, limitamos el reino de Dios sobre la tierra. Cuando tú no das buen testimonio, hermano, limitas el reino de Dios. Y sobre todo, hermano, si tú y yo no predicamos el evangelio de Jesucristo, hermano, dice la escritura que cuando la iglesia predique este reino hasta lo último de la tierra, entonces vendrá el fin. ¿Te fijas? No nos estás estorbando nosotros, le estás estorbando a la visión de Dios de extender su reino sobre la tierra. Es muy cómodo, hermano, decíamos, cuando tienes la visión de aldea y quedarte en casa, quedarte sentado en una banca, quedarte sin hacer nada en la obra de Dios. Pero yo quiero invitar que se pongan de pie todos aquellos que en esta noche, hermano, digan: yo quiero tener la visión del reino. Quiero terminar con esta historia, hermano. La historia cuenta que había un poderoso rey. Y este rey tenía 3 hijos. Y el rey tenía la duda de decir: ¿cuál de mis 3 hijos puede ser digno de recibir mi reino? Y decide, hermano, enviarlos a una aldea. Y se van a ir por 5 años a trabajar a una aldea. Y después de su trabajo de 5 años, yo voy a decidir cuál de mis 3 hijos va a ser el heredero de mi reino. La historia dice que los 3 se marcharon. Pero cuando cada quien llega a su destino, empieza la prueba más difícil: nuestro pensamiento, hermano, nuestra fe. Y dice que el primero dijo: seguro que a mi hermano les ha dado una aldea, una ciudad, o tal vez hasta un reino mayor. Pero dice el primero:
pero mostraré a mi padre, al rey, que yo puedo sobrepasarlos. Esto dijo el hijo mayor. Hermano, y llamó a la gente de la aldea y los juntó. Y dice que juntó a los pocos habitantes de aquella aldea y les enseñó las artes de la guerra, a pelear. Entonces ellos empezaron a salir a pelear y dice que conquistaron más aldeas y multiplicó su ejército, multiplicó su aldea, creció. Pero el pensamiento del segundo hijo fue algo similar. Dijo, tal vez mi padre le dio a mis hermanos una aldea, una ciudad, un reino más grande que yo. Pero dice el hijo mediano, pero voy a demostrarle a mi padre que yo soy digno de recibir su reino. Y este hermano, desde aquel momento, inició con la gente la construcción del mayor palacio que podía existir en aquella región. Y durante su duro trabajo, hermano, el palacio de aquella pequeña aldea fue algo que llenó de satisfacción al joven y a aquellos que estaban en ese lugar y dijeron, hemos hecho buen trabajo durante estos 5 años. Pero queda el tercer hijo. ¿Cuál hijo queda? El más pequeño. Y también pensó lo mismo, dijo, se me hace que mi padre tal vez le pudo haber dado una ciudad, un reino más grande a mis hermanos. Pero hermano, cuando él llegó a la aldea, lo único que él hizo es que no les faltara nada a aquellos hombres de aquella ciudad. Y durante 5 años, hermanos, él en ese lugar, aunque no haya cambiado mucho ese lugar, era un lugar humilde, pero con mucha alegría y mucho gozo en su corazón. Un lugar donde podían compartir todo, había amor, había armonía, tenían en común todas las cosas. Hermano, y los aldeanos parecían muy satisfechos por la labor de este hijo del rey, de este príncipe. Y llegó el momento en que se cumplieron los 5 años y el rey llamó, hermano, a sus 3 hijos. Y ellos fueron recibidos con alegría en el reino de su padre. Y tenían todo preparado para la gran fiesta de coronación. ¿Quién de estos 3 se va a llevar la corona del rey? Pero cuando llegaron, hermano, ante su padre, dice la historia, cada uno quiso contar sus propias hazañas. Cada uno quiso alzar su personalidad delante del rey. ¿Para qué, hermano? Para que de esta manera persuadir al rey y decirle que eran merecedores del trono del rey. Pero ¿cuál fue su sorpresa? El rey no los dejó hablar, hermano. No permitió que hablaran. Y en su lugar pidió que los representantes de aquella aldea hablaran por ellos. ¿Cómo había sido la vida de sus hijos durante estos 5 años? Y dice la historia, hermano, que empezaron a hablar. Y los aldeanos que miraron al hijo mayor mostraron al rey sus cicatrices ganadas en sus batallas, sus heridas. Imagínense, hermano, a lo mejor uno decía, mira, me falta este ojo porque me llevó a pelear. A mí me mocharon la oreja. Yo me quedé sin un pie. Mostraron sus heridas ante el rey, hermano, y narraron el sufrimiento y el esfuerzo que aquel hombre les exigía por ir a pelear las batallas. Y el hermano mayor se convirtió en alguien temible, fuerte y poderoso,
que nada más se sentía orgulloso de él mismo, hermano. La gente que habitó con el segundo hijo, el hijo mediano, dice la historia, que contaron que bajo el liderazgo de su hijo mediano, habían trabajado por la mañana en el campo y por la tarde para poder construir el magnífico palacio que soñaba aquel hombre. Sin duda, hermano, sería un rey capaz de tener ese logro mayor que nadie había hecho, que nadie se había atrevido a decir. Pero aquellos hombres se quejaron que no tenían descanso ante su hijo el mediano. Y finalmente, hermano, ya voy a terminar. Tenemos a los que hablaron por aquel hijo menor. Dice, su hijo era una persona humilde, una persona práctica, que nos ayudó a mejorar muchas cosas en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en tantas pequeñas cosas que no nos dábamos cuenta. Nos hizo grandes personas, hermano. Y ellos dijeron, ¿cómo podían demostrar que él podía ser un gran rey si no logró conquistar como el primer hijo? No logró construir como el segundo hijo, solamente trabajó en la vida personal de cada uno de ellos, logrando transformarnos. Y la gente dijo, aunque él no sea un buen candidato para tu reinado, para nosotros ha sido el mejor gobernante, la mejor persona que hemos conocido. Hermano, antes de que tomar la decisión el rey, llamó a toda la gente y les hizo la última pregunta, la última encuesta que tenía que decidir quién iba a ser el rey. Y les dice, si ustedes hubieran trabajado o vivido 5 años con alguno de estos 3 hijos, ¿a cuál elegirían? ¿A cuál escogería, hermano? ¿Al mayor, al mediano o al más pequeño? Si hubo un gran alboroto, hermanos, y todos querían habitar en la viña del hijo menor. Dijeron, porque él no nos va a forzar, él no nos va a destruir, él no nos va a llevar a pelear batallas que no podemos llevar, pero nos va a ayudar a crecer personalmente. Contáctanos para apoyar este ministerio. 618 1 10 96 87